Muy buenas. Hoy vamos a meternos con un concepto del derecho romano que, aunque suene a algo de hace siglos, vais a ver que es sorprendentemente moderno y muy relevante. Hablamos de la idea de tener derechos sobre una propiedad que en realidad no es nuestra. Es una pieza de ingeniería legal que de verdad es fascinante. Para empezar, lancemos una pregunta que lo resume todo. ¿Es posible tener el derecho legal de utilizar algo, de sacarle un beneficio, sin ser el propietario? Así de primeras suena un poco a contradicción, ¿verdad? Bueno, pues los romanos tenían una respuesta para esto, y era una respuesta brillante. Y aquí la tenemos, iura en re aliena. Literalmente significa derechos en cosa ajena. Esta fue la solución elegantísima que encontraron en Roma a esa pregunta que acabamos de hacer. Un marco legal que permite limitar la propiedad de una persona para beneficiar a otra, creando un equilibrio que es increíblemente práctico. Entonces, vale. ¿Cómo funcionaba esto en el día a día? Pues empecemos con el primer gran desafío. La tierra, la agricultura. La economía agraria lo era todo, así que los juristas romanos tuvieron que inventar una herramienta para solucionar los problemas de logística que surgían, constantemente entre fincas vecinas. Para que se entienda bien, vamos a imaginar la situación. Un agricultor tiene el mejor campo, las mejores cosechas, pero resulta que no tiene salida a la vía principal, ni acceso al río. Su finca es básicamente una isla en un mar de otras propiedades. ¿Qué se puede hacer? Su éxito depende por completo de que sus vecinos colaboren. Y es justo aquí donde entra en juego la servidumbre. Los romanos definieron dos roles clarísimos. Por un lado, el predio dominante, que es la finca que se lleva el beneficio, como el acceso al camino. Y por otro, el predio sirviente, que es la finca que, digamos, soporta la carga, o sea, la que tiene que permitir el paso. Esto crea una relación legal que une a las tierras para siempre, no solo a los propietarios de ese momento. Y lo que es genial es el nivel de detalle al que llegaron. No era un simple derecho a pasar y ya está, no. Lo dividieron en categorías según lo que se necesitara. El íter era para pasar a pie o a caballo, el actus ya permitía mover ganado o un carro, y la vía era el derecho a un camino en toda regla, con sus medidas y todo especificadas por ley. Y claro, para que todo el sistema funcionara establecieron unos principios muy lógicos. Por ejemplo, nadie puede tener una servidumbre sobre su propia finca. Si compras la del vecino, la servidumbre se extingue. Además, el dueño del predio sirviente solo tiene que tolerar el paso, no está obligado a mantener el camino en buen estado. Son reglas que daban mucha claridad y, sobre todo, evitaban conflictos. Venga, vamos a cambiar de tercio. Pasemos ahora a un ámbito completamente diferente, donde esta idea de derechos en cosa ajena resolvió un problema superhumano y universal. ¿Cómo se puede asegurar el bienestar del cónyuge que sobrevive sin tener que desheredar a los hijos? La solución fue el usufructo, y esta definición clásica lo clava. Es el derecho de usar y disfrutar, uti y frui, de los bienes de otra persona, pero, y esto es crucial, con la obligación de no alterar su esencia. La idea original era proteger a la viuda, para que pudiera seguir viviendo en la casa familiar y sacando provecho de las tierras, aunque legalmente no fuera la dueña. Esto creaba dos figuras muy interesantes, el usufructuario, que es la persona con el derecho de uso y disfrute, y el nudo propietario, que normalmente era el heredero. El nudo propietario es dueño, sí, pero solo sobre el papel. Tiene una propiedad desnuda porque no la puede usar ni disfrutar mientras dure el usufructo. Es una división de los atributos de la propiedad, que es una genialidad. Y aquí es donde los romanos demuestran ese pragmatismo increíble que tenían. Vale, ¿y qué pasa si el usufructo es sobre algo que se gasta con el uso, como el dinero o el vino? Pues se inventaron el quasi-usufructo. El usufructuario podía gastarse el dinero o beberse el vino, pero se comprometía por ley a devolver una cantidad y calidad equivalentes cuando terminara el usufructo. Problema resuelto. Bien, ya tenemos los conceptos claros, pero ¿cómo se ponía todo esto en marcha? O sea, ¿cómo se creaban, se defendían y se extinguían estos derechos en la práctica? Pues el sistema legal romano, como era de esperar, tenía procedimientos muy claros para todo esto. La manera de crear estos derechos fue evolucionando, claro. Al principio se necesitaban rituales superformales. Después, en la época clásica, el sistema se volvió mucho más flexible. Se podían establecer en un testamento o incluso al vender una propiedad. Y ya con Justiniano, hasta el uso continuado durante mucho tiempo, podía llegar a crear legalmente el derecho. Y ojo, que estos derechos no eran para siempre. Se extinguían por razones muy lógicas, si el titular renunciaba a ellos, si la misma persona acababa siendo dueña de todo, lo que se llama confusión, si el bien se destruía o, y esto es muy importante, por el no uso. Si un derecho no se ejercía durante un tiempo que marcaba la ley, se perdía. Pero lo más increíble de todo esto es que no es solo una curiosidad histórica. Estos conceptos, que se desarrollaron hace 2000 años para resolver problemas de agricultores y familias romanas, son literalmente
los cimientos de nuestro derecho de propiedad actual. La conexión es directa. La servitus romana es la base de las servidumbres de hoy, como el derecho que tiene una compañía eléctrica a pasar sus cables por una finca privada. El usufructus es casi un calco de la figura del usufructo vitalicio en las herencias de hoy día. Y el derecho de superficies, que permitía construir en suelo de otro, es el precursor de los alquileres a larguísimo plazo sobre terrenos. Al final, lo importante es que los romanos no solo resolvieron problemas de su época, es que crearon un conjunto de herramientas legales tan lógicas, tan flexibles, que han sobrevivido a la caída de su propio imperio y siguen dando forma a nuestro mundo. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire. ¿Cuántas otras ideas de la antigua Roma seguimos usando a diario, sin siquiera darnos cuenta?